Ser propietario o inquilino de una vivienda puede ser una experiencia absolutamente aterradora y no estamos hablando de los pagos a los que uno se tiene que afrontar, más bien estamos hablando de fenómenos que van más allá de lo que podemos comprender. Si has tenido o tienes la extraña sensación de que alguien te está mirando en tu casa, aunque estés solo, podría ser algo más que una simple percepción. Las señales de que un espíritu o fantasma puede estar viviendo en tu casa incluyen cambios bruscos de temperatura, olores extraños, algo que roza ligeramente tu piel, u objetos que parecen moverse por sí solos. Los espíritus o fantasmas también pueden hacerse presentes a través de tus sueños. Es por este motivo que se deben tomar medidas para protegerse de entidades indeseables o energías negativas. Limpia y despeja. Incluso si hay una energía oscura presente, no significa que tu hogar esté embrujado. El método para protegerse o liberar la negatividad de una casa es mediante la salvia. La salvia blanca, en particular, es una planta utilizada por mediums y profesionales espirituales. Cubre cada esquina de casa en humo. Luego deja encendida la salvia hasta que se prenda a fuego lento. Limpia, abre ventanas, deja entrar la luz y libera la oscuridad, estableciendo intenciones para que la energía oscura o ciertas entidades no accedan a tu hogar. Los olores también son una excelente manera de evitar la negatividad. Usa un aceite esencial de cítricos, que puede ayudar a eliminar la mala energía y a erradicar a cualquier espíritu. El uso del incienso es una práctica espiritual muy antigua que crea una atmósfera tranquila y serena, no el tipo de espacio donde habría fantasmas y entidades demoníacas. Y si todo esto falla, enciende velas con aromas frescos. El poder energético de los minerales. No solo son bonitos, sino que también son poderosos. Cuando se trata de la casa, los cristales tienen un efecto mágico, agregan brillo natural y glamour a cualquier espacio y poseen poderes de curación y limpieza. La amatista violeta se la conoce como piedra espiritual. Sus poderes protectores evitan que algo negativo se acerque a nosotros, así que coloca esta piedra junto a tu cama para protegerte mientras duermes. También hay que decir que se trata del mineral más fácil de encontrar en términos de decoración del hogar, desde lámparas incrustadas con amatista hasta sujetalibros. Hay infinitas formas de incorporar esta piedra especial en tu casa. Otros minerales que son particularmente buenos para alejar a los malos espíritus o a la energía negativa son la turmalina negra y el cuarzo rosa. Ambos disuelven las vibraciones negativas y las sustituyen por otras positivas. La importancia del color en tu casa. Hay muchos lugares de nuestro planeta donde la gente pinta los techos de sus porches de color azul. Esto no es una simple causalidad. Antiguas supersticiones dicen que agregar un toque de azul en un espacio al aire libre ayuda a mantener alejados a los espíritus malignos. Tradicionalmente, se usaba un tono específico de azul para protegerse de ciertas entidades sobrenaturales. Pero en realidad, se puede utilizar cualquier tono azul para evitar la oscuridad. Coloca almohadas azules en tu sofá o agrega una manta azul a tu cama para añadir una capa adicional de protección mientras duermes. El poder del Feng Shui. Alejar a los espíritus malignos o la negatividad es uno de los objetivos de la práctica del Feng Shui. Aunque muchos expertos de la materia aseguran que el Feng Shui tienen que ver más con la mejora visual del hogar, hay otros que nos dicen que proviene directamente de la superstición china, con la única intención de expulsar a los espíritus o evitar que entren. Mantener una fuente en el exterior es una forma común para proteger cualquier entrada de tu hogar, pero si no puedes colocar una fuente, otro método recomendado es llenar un barreño de agua con zumo de limón, sal y vinagre blanco y luego limpiar puertas y ventanas. Probablemente hayas visto películas donde las personas hacen un círculo de sal para protegerse contra fantasmas u otras entidades indeseables. Esta práctica en realidad proviene del Feng Shui. Se cree que verter sal en las esquinas de cada habitación de tu casa absorbe la energía negativa. Después de dejarla reposar durante 48 horas, bárrela o aspírala, y luego tírala. Y si además quieres un toque de decoración salada para tu casa, puedes utilizar una lámpara de sal del Himalaya. Gatos, los protectores universales de tu hogar. Y si aparte de lo anteriormente comentado, quieres una protección extra en tu casa, solo debes tener un gato compartiendo tu espacio. El aura del gato es tan fuerte que no solo te protegerá a ti, sino también a tu familia y tu hogar. Por lo tanto, debemos entender que cuando un gato se frota contra tus piernas, no solo quiere llamar tu atención, también significa que el gato comparte su magia contigo, su fuerza astral. Los gatos no solo protegen el hogar de espíritus malignos, además protegen la casa de energías negativas que estén presentes, incluso antes de que el gato llegue al hogar. Esto es especialmente útil si cambias a una casa que perteneció a otras personas.
Como ya publicamos en Med, lo que muchas personas desconocen es que cuando un gato detecta un espíritu en la casa, lo primero que hace es seguirlo para descubrir sus intenciones, para asegurarse de que esta entidad astral no amenazará su territorio. El gato hará todo lo posible para expulsarlo mediante su campo de energía. Si eso no funciona, entonces el gato atrapa a la entidad en su campo de energía y la saca de la casa. Por lo tanto, presta mucha atención a tu gato y observa si se sitúa en un lugar particular de la casa, manteniendo una postura tensa y obviamente mirando a algo que el ojo humano no puede ver. El campo astral del gato es tan alto que puede perseguir rápidamente a cualquier entidad negativa. Por esta razón, las personas que se comunican con espíritus no permiten que estén gatos con ellos durante una sesión de espiritismo. Sin embargo, en algunos casos, la presencia de gatos durante los rituales mágicos es muy importante, pero eso es otra historia. Y, por último, la presencia de gatos también te protegerá de cualquier mal de ojo o maldición. Para protegerte de un mal de ojo durante una conversación con una persona solo, debes mantener las manos sobre el gato, usando tu lado izquierdo para acariciar su cuello, y el derecho para acariciar su cola. En este caso, estarás en pleno contacto con el animal. Vuestros campos de energía se unirán en un único campo de fuerza que te mantendrá a salvo incluso de los ataques más peligrosos. Además, como los gatos son conductos de energía cósmica, pueden aportar energía positiva a la casa, lo que contribuirá al bienestar y la prosperidad de toda la familia. A los gatos les gusta estar en lugares donde la fuerza es intensa, como en zonas geopatogénicas. Eligen estos lugares porque hay un flujo constante de energía negativa o agua subterránea. Si la casa fuera vieja, el gato limpiara toda la energía no deseada, por ejemplo, los restos energéticos de antiguos propietarios. Y si la casa es nueva, el felino representará una poderosa carga de energía. Más vale prevenir que curar. En muchos sitios explican cómo deshacerse de malos espíritus y de entidades negativas, pero muy pocos te explican cómo protegerte. Como dicen algunos, más vale prevenir que curar. Es por esto que es importante tomar todas las medidas que creas necesario, como las que te hemos comentado. Debes recordar que tu hogar es como una fortaleza, que solo tu energía debe de acceder. No debes permitir que nada ni nadie te haga daño en el único lugar donde debes de estar seguro. No dudes en comentar tus experiencias sobre entidades negativas en tu casa, podrías ayudar. El demonio guardián es una criatura que se encuentra en el infierno de Dante. Descripción. Los demonios guardianes son los primeros demonios encontrados en las orillas del Aqueronte. Ellos son el rango más bajo de demonios, pero siguen siendo generales en los subordinados menores. Aparecen como seres altos y ennegrecidos, con cuernos largos y curvos. Como un arma, pueden ser vistos llevando una gran espada curvada, que pueden oscilar con gran fuerza. También tienden a aparecer en grupos pequeños de alrededor de 2 o 3. Estrategia. Los demonios guardianes están entre los demonios más débiles en el infierno. Sin embargo, son los secuaces más fuertes a los que Dante se enfrentará al principio. Poseyendo poca defensa y salud, estos demonios caen rápidamente ante la guadaña. También pueden atacar con un movimiento no bloqueable. Cuando estén a punto de usar este movimiento, la espada brillará con una luz naranja brillante. Si estás demasiado cerca, esto puede hacer un daño masivo. Este movimiento puede ser bloqueado y contrarrestado normalmente si el jugador tiene la reliquia de la furia de Filipo. Después de unos golpes, puede realizar el movimiento de agarrarlos con la guadaña, y luego castigarlos o absolverlos para una experiencia profana o santa. Una de las formas más utilizadas para atraer a un vampiro consistía en elegir un niño o una niña, lo suficientemente jóvenes como para ser vírgenes, y sentarlos sobre un caballo de color negro, preferiblemente casto y que no hubiese tropezado nunca. Se llevaba al caballo al cementerio y se lo hacía pasar sobre las tumbas sospechosas de albergar a un no muerto. Si el animal se rehusaba a pasar sobre una de ellas, era una clara señal de que allí estaba enterrado un vampiro. Acto seguido, se sentaba a los niños sobre la lápida y luego se les llevaba a un lugar seguro. Cuando cayese la noche, el vampiro seguiría invariablemente el rastro odorífero dejado por los infantes, y de este modo caería en una trampa letal. Esta creencia está muy bien descrita en la novela de vampiros de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, Interview with a Vampire. Algunos folcloristas sostienen que originalmente las lápidas no tenían el propósito de ilustrar sobre la vida pasada del difunto, sino que eran un método para impedir que los vampiros se levanten de sus tumbas. Existen otros métodos, acaso más modernos, para atraer a los vampiros, los cuales consisten en aplicar inversamente los ritos tradicionales para alejarlos.
Por ejemplo, así como los vampiros odian el ajo, adoran en cambio el aroma de las amápolas. Estas flores ejercen un tremendo magnetismo en los vampiros y los llevan a cometer toda clase de imprudencias para obtenerlas. En los mitos de Europa del Este encontramos muy pocos remedios tradicionales para convocar a los vampiros, ya que en esa zona los vampiros suelen ser bastante poco agradables y de existencia miserable. Voltaire solía burlarse de ellos diciendo que la creencia en vampiros es directamente proporcional a la ignorancia de los pueblos que profesan su fe. Pero en la iluminada cultura de la Europa de Voltaire también se agitaba el germen del vampirismo, el cual adquiría muchas formas. Las leyendas fueron ganando en sutilezas, en pequeñas contradicciones y desarreglos que aumentaron lentamente la creencia en los vampiros. Se empezó a considerar que los vampiros pueden ingresar en una habitación solo cuando la víctima los invitaba, conscientemente o no. Veamos algunas formas en las que un vampiro podía presentarse en el lecho de una dama. No era necesaria la ausencia de objetos religiosos. Los vampiros no temen a ningún símbolo sagrado en presencia de personas frívolas. Solo los aborrecen cuando las cruces y relicarios operan como catalizadores en manos de hombres de probada fe. Las rosas, en cambio, producen en los vampiros un fuerte rechazo, especialmente las blancas. Tampoco es recomendable tener un recipiente con agua en la habitación, particularmente cerca del lecho, ya que los vampiros no pueden cruzar ningún límite marcado con agua. Y esto funciona, dentro de la leyenda claro, tanto para los ríos como para un simple vaso con agua. Es importante destacar que una vez que el vampiro se ha hecho presente, tanto la ignota dama como él son igualmente responsables por el bienestar del otro. Nos explicamos. Así como el vampiro necesita una invitación a entrar en una casa, también requiere una autorización para abandonarla. Motivo por el cual, los vampiros suelen alimentarse visitando el cuarto de sus amantes, pero jamás les dan muerte dentro de aquellos límites, ya que sin la autorización de la víctima, el vampiro no podrá abandonar el lugar. Es así que la mujer y el vampiro deben complementarse. Él leerá sus deseos más recónditos, incluso de los que ella no es enteramente consciente, y saciará todos sus apetitos a medida que bebe su sangre. Ella le ofrecerá el cáliz de su cuello. Se irá diluyendo entre sus abrazos, pero el placer será apenas una anticipación, un preludio, jamás terminará de consumarse. Y cuando la sombra del vampiro abandone la habitación, nuestra desconocida dama creerá haber tenido un sueño espantoso, sentirá sobre sus labios los ecos de un beso frío, helado como la tumba. Su cuerpo temblará, sus dedos recordarán la textura etérea de un cuerpo lívido que se niega a permanecer en la memoria. Nadie que haya sido mordido por un vampiro recordará plenamente la experiencia, y mucho menos el rostro de su siniestro visitante. La noche será como una pesadilla agitándose en un rincón inaccesible de la mente. ¿Sucedió aquello? ¿Fue un sueño? Se preguntará razonablemente. Podemos imaginar a esta mujer hipotética luchando por conciliar el sueño, con la mente atribulada por dudas y un horror que se resiste a ser evacuado por la lógica. La habitación parece cerrarse sobre ella, con sus paredes ensombrecidas y las cortinas ondulando suavemente con la brisa nocturna. Y en el preludio del sueño, donde la conciencia se abre paso hacia lo imposible, tal vez la veamos estirar sus dedos temblorosos, para verificar la lubricidad de su sexo envuelto en tinieblas, intentando recordar en vano un momento que acaso jamás tuvo lugar. Entonces verá, sobre la blanca palidez de las sábanas, una diminuta perla púrpura, la joya roja de sus venas, y ya no habrá más incertidumbre. Arthur, John y Nina se encontraban en un edificio abandonado. Ellos eran vagabundos, y buscaban sobrevivir. Hacía mucho frío, Nina tenía a John a su lado y se abrazaron mientras Arthur se encontraba solo buscando cómo mantener el calor, pero el frío era muy abrumador y el edificio era muy viejo y tenía mucha humedad, ni siquiera John y Nina lograron mantenerse. Murieron por el frío, pero murieron juntos mientras la vida de Arthur se iba apagando, él estaba triste, moriría solo, y así fue. Pasaron 50 años y este viejo edificio se volvió un hotel muy reconocido por su excelente servicio y categoría, aunque eso me importa un bledo, solo pasaré ahí un par de noches. Había tenido experiencias sobrenaturales bastante raras últimamente, como que mi mejor amigo fuera prácticamente hecho un saco de carne sin vida por un demonio o que tuviera que exorcizar a mi vecina demente, maldita sea, siempre me meto en problemas y son mis amigos quienes se llevan la peor parte. En fin, trataré de descansar un poco. Dan las 3 de la mañana y se escuchan varios ruidos en la habitación de al lado.
Salgo a revisar y veo a más gente fuera de la habitación y esta se abre, mostrando al inquilino muerto. De alguna forma se rompió el cuello al caer con gran impulso de su sofá, aunque parece ilógico, más bien parece que lo empujaron y al caer fue que se quebró el cuello. La policía inicia su investigación para después calificarlo como un accidente. No me creí esto. Pero no es mi problema, así que me iré a dormir. La noche siguiente ocurre algo similar, pero esta vez la víctima sufrió un infarto. Esto se empezaba a poner cada vez más raro. Decidí intervenir. Esta noche ocurrirá algo. Lo sé. Madre e hija se encuentran en su habitación descansando cuando una extraña figura comienza a materializarse. Era una figura humana muy sucia y desarreglada. Se acercó a la madre que, al despertar y verlo, corrió despavorida y el espectro la siguió con los brazos abiertos hacia el balcón, de donde la mujer cayó y murió. Una niña comienza a correr asustada por los pasillos y veo por qué. La persigue un ser extraño. La tomo de la mano para correr, pero terminamos en una zona sin salida, así que decido enfrentar al espectro que, conforme se acercaba parecía tener una forma más humana, similar a un vagabundo. Se acerca con los brazos abiertos y susurrando palabras extrañas, por lo que saco un crucifijo para que se aleje, pero sucede algo interesante, no se aleja y en cambio el crucifijo se vuelve fango, lo cual indicaba que era un alma que murió en condiciones muy tristes. Como no podía eliminarlo, solo podía esperar a ver qué era lo que quería. Por alguna razón, puedo comprender sus palabras, dice abrázame. Es bastante extraña esta sensación, todo lo que este ser quería para poder descansar en paz era un abrazo, sentirse querido. Supongo que no pudo sentir eso en vida y por eso buscaba un ser querido después de su muerte. Es una sensación que me hace sentir de la mierda, me recuerda a mis momentos de niñez. Sin darme cuenta, termino abrazando al espectro quien, con un suspiro, me dice gracias. Me siento liberado, como si años de dolor, odio y rencor se hubieran ido. Dejo a la niña en la recepción y me voy pensando en ese espíritu y en lo difícil que fue su vida y lo que tuvo que sufrir. Al final él solo quería ser querido como todos. Desde que era muy pequeño me gustaron las lechuzas, son animales que a mi parecer son majestuosos, su forma de vuelo tiene tal elegancia como el de la más hermosa bailarina. Sin ruido, en calma y cuando menos te lo esperas, atrapa a su presa. El fin de semana anterior fui de visita con mis padres a visitar a mis abuelos. Vivían en un área que si bien no puedo llamar rural, podría decirse que era pintoresca, con áreas muy espaciosas de campo, donde correr y un clima más bien fresco, ideal para el chocolate artesanal de la abuela. Todo habría salido perfecto, de no ser por un pequeño detallito. El día entero lo dediqué a jugar con mis primos y mi hermana, quien por cierto tiene una manía extraña de guardarse objetos que encuentra por el camino en sus bolsillos. No es una cleptómana ni mucho menos una ladrona, solo era curiosa y tomaba lo que le gustaba, normalmente cosas como rocas, una que otra canica de mi pertenencia, en ocasiones pequeños animales como insectos, arañas, pequeños reptiles y anfibios. Caída la noche estábamos sentados alrededor de la mesa, mis padres y mis tíos hablaban con mis abuelos, prestando un poco o nula atención a los niños, que comíamos en una mesa cercana a la de los mayores, saciados ya y cansados por perseguir un pequeño sapo que mi hermana Stephanie introdujo a la casa en uno de sus bolsillos. Los niños nos fuimos a dormir, todos dormíamos en un mismo cuarto a excepción de mi primo Mike, que ya tenía edad para estar con los adultos y hablar de quién sabe qué cosas con ellos. Estoy seguro que las conversaciones de los adultos no son tan divertidas como para escucharlas. Lo único que logré escuchar fue algo sobre la universidad y que nada de noviazgos. Bueno, ¿quién quiere entender a los adultos? Me fui con mi hermana y mis primos a la habitación que los abuelos prepararon para nosotros. Éramos 4 niños, pero la habitación era espaciosa y llena de cosas divertidas que por la mañana veríamos, como un enorme tocadiscos del abuelo. Me desperté y escuché algo muy raro, pero a la vez, muy interesante. El ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y sí, tenía razón, era una hermosa lechuza blanca con partes grises cerca de la cola. Mi curiosidad me obligó a seguirla y sin darme cuenta, no solo salí de la casa, sino que también, no sabía cómo regresar. Logré divisar a lo lejos una pequeña casa y con el miedo que traía conmigo caminé rumbo a ella. Al llegar toqué la puerta 3 veces y segundos después un hombre muy alto abrió la puerta. Recuerdo que llevaba un polo negro y corto, con una espesa barba, daba la impresión de ser un cazador. Con un tono serio me saludó y preguntó sobre si me había perdido. Con algo de miedo le respondí afirmando que sí me había perdido y que si me podía ayudar para regresar a mi casa. Él me dijo que entrara en su casa, que me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a mi hogar. Como iluso acepté entrar sin pensármelo 2 veces.
Al entrar me di cuenta que lo había pillado cenando. Él me invitó a acompañarle en la cena, ofreciéndole un poco de la carne que tenía. Rechacé la invitación alejando la comida, intenté mentirle sobre que tenía dolor de estómago, pero este no se lo creyó y seguía insistiendo, no sé si era por educación o por ignorancia, pero tomé asiento. En ese momento escuché de nuevo un aleteo ulular familiar, así que me asomé corriendo a la ventana más cercana que tenía y pude ver a aquella lechuza que me condujo a este lugar entrar, volando muy cerca de mí. Entró por otra ventana que se encontraba abierta y se posó en el hombro de aquel hombre. Acto seguido este le dio un trozo de carne cruda y comenzó a conversar conmigo. ¿Te gusta mi mascota, eh? Sí, respondí tímidamente, si te gustan estos animales puedes bajar conmigo al sótano, ¿te apetece? Una parte de mí me decía que no debía acompañarlo, pero la otra parte decía que sí, no sé si por curiosidad o por cualquier otra razón accedí a bajar, pero me arrepiento de haber tomado esa decisión. Era una habitación oscura, se accedía a través de unas escaleras metálicas, una apariencia de estar oxidadas. Al presionar el interruptor que se suponía que encendía la luz de la habitación, un pequeño foco de 90 watts se iluminó como un rayo de color amarillo intenso, que colgaba, de forma vacilante, de un cable que daba la sensación de que de un momento a otro caería al piso haciéndose polvo, pero con aquella luz tenue pude divisar una gran cantidad de estas aves. Unas descansando, otras perturbadas por la luz, y otras más comiendo pequeños trozos de carne cruda. Tenía alrededor de 20 a 25 de estos animales, pero lo más inquietante que encontré en aquella habitación era lo que parecía ser un cuarto frigorífico al final de esta en la que destellaba una brillante luz. Cuando me acerqué logré identificar que afirmativamente se trataba de un cuarto frigorífico, que al abrir un frío que era anormal recorrió todo mi cuerpo, pues en aquella sala se hallaba algo que, para un niño de mi edad, era lo más traumante y perturbador que hubiera visto. El cuerpo inerte de una pareja. Estos parecían estar desmembrados, esa era la fuente de esa extraña carne que comían los animales. El cazador me intentó atrapar, pero, sin saber cómo, logré escapar a coste de un zapato. Después de haber dejado a ese bruto encerrado, me dispuse a huir de esta casa, pero antes de que me pudiera dar cuenta las lechuzas que se encontraban conmigo alzaron su vuelo y en un instante para otro comenzaron a atacarme en bandada, sobre todo la lechuza que acompañaba a aquel hombre, quien fue la única que me siguió fuera de la casa. Entre cortadas, hematomas y heridas menores, esa lechuza sí dejó marca en mí. Un arañazo en el rostro que me cegó un instante. No paré de correr, y cuando recobré mis sentidos esa ave ya no estaba, agotado y asustado, desfallecí. Sin saber cómo desperté a la mañana siguiente en la casa de mis abuelos con todos mis familiares alrededor mía, el rostro me ardía por el arañazo de aquella lechuza, y después de un largo sermón por parte de mis padres sobre salir al bosque, recibí un largo abrazo de mi mamá. Nunca hablé sobre lo que me pasó nada con nadie, volvimos a casa dejando a mis abuelos, mis tíos y primos de igual manera. Pensé que ese recuerdo no me seguiría atormentando más, pero todas las noches desde la ventana escuchó unos golpes, rasguños, y ese ulular peculiar sumado con un aleteo silencioso, como una sombra, como si fuera un fantasma.